Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Mientras tanto, hablemos de educación, porque se anunció cambios del reglamento de educación y la ministra de Educación, María Brown, está con nosotros para contarnos. Ministra, buenos días. Gracias por acompañarnos. Son cambios para el año lectivo 2023-2024. Así es, hola Milton, Verónica, qué bueno vernos aquí presencialmente. Siempre creo que es lindo poder tener este contacto de manera presencial en estas conversaciones que son de tanto interés para la ciudadanía. Así como dice Milton, estamos haciendo algunas transformaciones que ya anunciamos hace más de un año. Habíamos anticipado que tenemos que iniciar un proceso de transformación educativa, entendiendo que si queremos cambiar los resultados en los aprendizajes de los estudiantes y mejorar el sistema educativo, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera que siempre las hemos venido haciendo, y tenemos que replantearnos algunos procesos para mejorar y responder a las necesidades actuales de nuestro estudiantado, y eso es lo que se ha planteado desde el inicio de la gestión. Ahora vemos plasmados algunas transformaciones a nivel de reglamento, pero también de normativa secundaria. Iremos viendo cómo poco a poco seguimos cosechando estos cambios que hemos sembrado ya prácticamente 2 años de trabajo, como son al final de este año. Tendremos lista ya la publicación de ese currículo actualizado, un nuevo currículum que tendrá un enfoque completamente diferente del currículum actual, que responde a una realidad del mundo completamente diferente a la que nosotros vivimos cuando éramos niños, en donde la tecnología y los cambios son permanentes y por lo tanto tenemos que pensar cómo responder al sistema educativo en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son los cambios? Hay dos básicos: regresar a los trimestres y volver al examen supletorio, eliminar unos procedimientos que son los exámenes remediales, exámenes de gracia y los supletorios, quedan solo en supletorios. Así es. ¿Cuántos de estos cambios hay? ¿Cuántos más aparte de estos dos? Bueno, esto que tú mencionas tiene que ver con los cambios sobre la evaluación de los estudiantes que está planteado en el reglamento a la ley. El cambio, uno de los primeros cambios que se ha planteado allí es eliminar la matrícula automática para el nivel de básica media. ¿Qué quiere decir esto? Que antes los estudiantes hasta octavo pasaban el año independientemente de sus resultados de aprendizaje. Esto en su momento tuvo una razón de ser. Lo que se buscaba es aumentar los niveles de permanencia, reducir la deserción escolar. Sin embargo, ha traído otras consecuencias negativas, que básicamente son que estudiantes lleguen hasta octavo, que sería lo que antes era el primer curso, ¿no es cierto? Y pasen a secundaria sin tener algunas habilidades que son esenciales y básicas. Tenemos estudiantes que pueden llegar a octavo sin necesariamente leer bien, comprender lo que leen, tener las habilidades matemáticas básicas, que son lo que se conocen como habilidades fundacionales. Son la herramienta necesaria para seguir aprendiendo, y por lo tanto, estos estudiantes, que normalmente además vienen de situaciones de mucha vulnerabilidad, luego pasan a la secundaria o a lo que sería la básica superior y fracasan, sienten decepción y por lo tanto termina habiendo deserción más tarde, pero en este caso porque sienten que no están alcanzando los aprendizajes, se sienten frustrados y terminan dejando. Los 2 años en donde mayor deserción tiene el sistema educativo actualmente es en octavo y en primero de bachillerato. Entonces, hemos eliminado la promoción automática en básica media. Esto quiere decir que estudiantes pueden repetir el año en básica media, pero hemos incorporado en los procesos de evaluación y en los permanentes y en los procesos de acompañamiento pedagógico otros elementos que también atiendan a esta importante necesidad de que igual los estudiantes no dejen de estudiar, que se mantengan en el sistema educativo. Y estos son mecanismos de alerta temprana, de acompañamiento pedagógico, de tutorías y de evaluación constante. Allí también hemos cambiado la forma de evaluar, hemos planteado una evaluación más cualitativa en los primeros años de la escolaridad, y conforme van avanzando se va convirtiendo en una evaluación más cuantitativa. Los estudiantes en básica elemental no tendrán una nota como tal, como estamos acostumbrados en numérica, sino que simplemente se reportará si han alcanzado o no las destrezas mínimas necesarias, sobre todo en estas 2 áreas. Y otro cambio importante, como tú bien decías, es la eliminación de los exámenes remediales y de gracia. ¿Qué es lo que había actualmente? Nosotros, tal vez los adultos que nos escuchan no están tan familiarizados con estos términos, o hasta ahora lo que ha pasado es que en los últimos 10 años ya no teníamos un solo supletorio, sino que si no pasabas con el supletorio el año, tenías un nuevo examen
que era el examen remedial. Y si no pasabas con esa nota, tenías un nuevo examen, que era el examen de gracia. Y esto, en cambio, lo que hizo es generar una cultura de dejar todo para el final, de esperar a estudiar al final del año, poner mucho peso o demasiada expectativa en los estudiantes hacia el último examen, cuando en realidad lo que nos interesa no es el examen, no es que pasen un examen o no, es que aprendan. Entonces, lo que buscamos es darle un giro al sistema para que nos había perdido enfoquemos en el excelencia aprendizaje. con este tipo de reiteradas oportunidades para no perder el año, porque aquí el objetivo, creo, estoy seguro, no es que la gente pierda el año, no es que los chicos pierdan el año, el objetivo es, Que aprendan. claro, pero se había perdido la excelencia con tanta oportunidad de pasar el año. De lo que nosotros hemos identificado, sí, de también las opiniones que hemos pedido a la ciudadanía en estas consultas permanentes que realizamos, también había una sensación de la ciudadanía de que se había perdido excelencia, exigencia, de que tenemos que también reforzar esa corresponsabilidad en los estudiantes. Sí, por supuesto, reforzar el tema de los derechos, sin duda, pero también de las obligaciones y los deberes. Y esto hace también a la cultura ciudadana y a la educación en ciudadanía, que es tan importante. Y esto tiene que ver con los cambios en evaluación, que no son los únicos que se han planteado en el reglamento. Hay otros cambios importantes que tienen que ver con la agilización de los procesos de concursos de mérito de oposición, que tienen que ver con la existencia de otros mecanismos de inclusión, como la incorporación y definición de nuevos roles para las unidades de apoyo a la inclusión, los DESE, los psicólogos, psicólogas y también otros profesionales que acompañan en la inclusión educativa, entre otros cambios que también van de la mano con esa visión que planteó el gobierno del Ecuador desde el inicio de un sistema educativo libre, flexible, que tenga también más autonomía, sobre todo para las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales, y eso se refuerza también en este Ahora, reglamento. me quedo un ratito nuevamente en el tema de los exámenes, que es importante para que la gente lo entienda además y para que se informe si es que esto solamente quito los exámenes de gracia y los remediales y me quedo solo con un examen, es decir, una oportunidad para perder o pasar el año. Pero para llegar a esto se debe llegar con este grado de aprendizaje reforzado, digamos, para que no se tenga que decir todo al último, porque lo que va a pasar si es que hay un solo cambio de modelo, así como tal cual elimino dos exámenes, es que va a haber un montón de perdidos del año. Así es. No, y ahí lo que buscamos es, como les decía hace un momento, un sistema que tenga se refuercen los mecanismos de alertas tempranas. Primero, identificar dónde están las dificultades más temprano en el año. Esa es la principal razón del trimestre. Que en el sistema educativo fiscal nosotros podamos tener un reporte nacional de evaluaciones de los estudiantes más temprano en el año para que la Autoridad Educativa Nacional, que es del Ministerio de Educación, pueda conocer en dónde tenemos mayores dificultades y tomar medidas de intervención a tiempo. Y dentro de las instituciones educativas tengamos una reunión con los padres de familia más temprano en el año para identificar qué está pasando con los niños y hacer también un trabajo conjunto familia, institución educativa, cosa que en este momento también se ha debilitado. Este rol de la familia debe recuperarse, no solamente la educación depende de las escuelas y los colegios, depende también de las familias y tenemos que trabajar de la mano. Y el volver al trimestre tiene ese sentido, tener un corte más temprano. Pero además en el reglamento, Milton, hemos planteado varios mecanismos de recuperación de aprendizajes a lo largo del año, recuperación de otras notas inclusive, de manera tal que los estudiantes no recuperen solo el examen final, sino que conforme van, si tienen un mal resultado en una evaluación a lo largo del año, puedan hacer trabajos para recuperar esa evaluación. Otro cambio importante es que, no sé si ustedes notaron, pero en el reglamento no se habla de examen, sino se habla de evaluación supletoria, no dice examen supletorio, dice evaluación de fin de curso, no dice examen. ¿Por qué? Porque también queremos salir de esta idea de que la única forma de evaluar es un examen complexivo, e ir más hacia una evaluación más diversa, que responda también a las distintas formas de aprendizaje. Yo tenía dentro de mi curso, yo creo que todos nosotros hemos tenido compañeros que eran excelentes para dar exámenes, eran muy hábiles para dar exámenes, y otros que no éramos tan buenos para dar exámenes, pero esto no necesariamente refleja el aprendizaje. Y por lo tanto también es importante que como docentes diversifiquemos nuestras estrategias de evaluación. El examen no puede ser la principal nota siempre. Tenemos estudiantes que son más visuales, tenemos estudiantes que son más auditivos, tenemos estudiantes que se expresan mejor oralmente. Por lo tanto, también diversificar esa forma de evaluar, fomentar el trabajo participativo y grupal. No todos los aprendizajes, en la vida no
no es solamente el trabajo individual. La vida tiene que ver con colaborar, con saber compartir, con saber construir propuestas conjuntamente. Y esto tenemos que ir evaluando a lo largo del sistema educativo. Tiene que adaptarse a las necesidades reales de las personas cuando salimos del sistema educativo, no al revés. No, la realidad no se adapta a la forma en la que aprendemos. La forma en la que aprendemos se adapta, pues tiene que adaptarse a la realidad. Y por lo tanto, estos cambios que la normativa lo que hace es habilitar y facilitar que se den, luego debe consolidarse con un cambio en el aula y esto requiere del concurso de los docentes, requiere de que todos apoyemos en este proceso, de que las familias se involucren y que exista este verdadero sentido de corresponsabilidad en materia educativa. Ahora, gracias por las personas que están preocupadas escuchando este tema, porque es un tema importante, no solamente hablar del juicio político, el juicio político, el juicio político, y los políticos que nos tienen ocupados lamentablemente nos hacen tanto daño. ¿Es posible, preguntar a la ministra, el manejo de la disciplina en los colegios? Se eliminan faltas y se pasa a conflictos. El reglamento a la ley lo que hace es regular lo que está establecido en la ley específicamente. Y en la ley ya hubo algunos cambios que desde la Asamblea Nacional se plantearon respecto a la resolución de conflictos y el rol que tienen los distintos actores del sistema educativo. Se fortalecen algunas herramientas de mediación y se cambian algunos enfoques sobre el manejo de disciplina. Sin embargo, lo que hacemos a través del reglamento es aterrizar estos conceptos. Ahora, ¿qué se plantea allí? Precisamente que podamos tener claridad de cuál es el rol de las juntas distritales de resolución de conflictos, que son una institución o una instancia dentro del sistema educativo que hoy, con la nueva ley, tiene cierto nivel de independencia que poco a poco deben irse constituyendo con la contratación de abogados que conocen algunos casos. Pero con el reglamento lo que queremos poner muy claro es que hay conflictos que no se tienen que elevar a nivel de junta de resolución, que se pueden trabajar dentro de la propia institución educativa y es importante que en la institución educativa también existan reglas claras. Y allí tenemos todas las herramientas de gestión escolar. Hemos elaborado un nuevo sistema, Milton Vero, que se llama Colmena, que es un sistema único en el cual tenemos la planificación del proyecto educativo institucional, el código de convivencia, y muchas de estas cosas se regulan a través de estos instrumentos. La misma institución educativa construye de manera participativa algunas de estas decisiones. ¿Cómo queremos convivir dentro del ambiente escolar? Además de otros elementos que obviamente ya tienen que ser elevados, inclusive a veces a la justicia, que no son netamente del sistema educativo, como puede ser, por ejemplo, ya delitos, ¿no? Que pueden ser cometidos por jóvenes infractores y que por lo tanto no se resuelven a nivel del sistema educativo, que tienen que ser elevados. También, O que sean víctimas de otros delitos, y allí lo que opera son estos protocolos de actuación conjunta con la Policía Nacional, en este caso generalmente a través de la DINAPEN, que es el organismo especializado en la policía, el trabajo de denuncia oportuna. El sentido de impartir el control de conducta de manera directa por parte del colegio. No, y lo que hemos buscado justamente con el reglamento es recobrar la autoridad dentro de las instituciones educativas. Muchas veces nos dicen, bueno, pero ahora los estudiantes, de esto uno escucha en reiteradas ocasiones cuando visitas a docentes y tienes conversaciones con docentes, claro, ahora hablamos mucho de los derechos de los estudiantes, pero no de sus deberes y obligaciones y cómo podemos actuar dentro de la institución educativa. Y lo que buscamos es precisamente encontrar un equilibrio, porque lo que sí hay que reconocer es que no podemos volver a prácticas antiguas, como por ejemplo el uso de castigos corporales. Esto es absolutamente inaceptable. No podemos, como padres de familia, pensar, a veces tenemos la tentación de decir, de darle total autoridad a un docente, incluso vemos padres que dicen, pero no importa que le castiguen hasta físicamente. Esto no puede pasar porque es violatorio de un derecho de los estudiantes y por lo tanto también incurrimos en una falta como docentes. Pero el que no podamos incurrir en este tipo de castigos no quiere decir que haya otras formas de ejercer la autoridad, sin duda, pero también de enseñar la disciplina, que finalmente la disciplina bien entendida, Milton, es un tema de autocontrol. ¿Cómo enseñamos a los estudiantes a autocontrolarse, a ser responsables de sus acciones,
a tener consecuencias cuando no logran controlarse, y esto se enseña desde muy pequeños, ¿no? En los entornos en donde permitimos ciertos grados de libertad, porque también no queremos un sistema educativo en donde nos digan a todos los niños, todos en silencio, y luego pedimos que sean creativos. ¿Cómo podemos tener niños creativos cuando desde muy chiquititos queremos que estén en silencio, en filas, quietos, que no cuestionen, y luego queremos que tengan propuestas y que sean ciudadanos activos? Pues son contradictorios. Tenemos que tener coherencia, y esa coherencia va de la mano con un manejo de la disciplina con amor, con cariño, con respeto, pero un manejo firme, en donde tengamos rutinas claras, reglas claras, y estas deben ser también traducidas en el hogar, porque si existe un conjunto de reglas que se cumplen en un entorno y luego en otro las reglas son absolutamente distintas, entonces hay un cortocircuito. Por eso esta importancia de familia-comunidad. Buscamos que exista esta responsabilidad sin dejar de lado pues lo que dice la normativa y respetando los derechos de los niños, pero también reconociendo sus obligaciones y sus responsabilidades. Son las 8:35, estamos conversando con María Brown, ministra de Educación. Bueno, muy importante lo que ha apuntado la ministra. Ministra, usted también mencionaba que con el sistema que estaba, el de quimestres, se había instaurado esta cultura de la mediocridad y que muchos estudiantes lamentablemente llegaban con vacíos. ¿Cómo subsanar esos vacíos y también adaptados a las nuevas realidades, este mundo que está post-pandémico y también las nuevas tecnologías? Una de las respuestas más estructurales en las que hemos estado trabajando es en la reforma del currículum, porque no es solo son un conjunto de elementos para la transformación. No podemos solamente hacer cambios pequeños y esperar resultados completamente distintos. Tienen que ser cambios estructurales para encontrar resultados distintos y estructuralmente distintos. Y en ese sentido, este año estamos trabajando, Vero, y hemos avanzado ya prácticamente 1 año y medio en la reforma tanto del currículum como del bachillerato. Esto va a implicar un cambio de un currículum basado más bien en memoria, en conocimientos contenidos, como se llama en el sistema educativo. Mucho se escucha del contenido, y el contenido básicamente son datos que hoy día están disponibles en un clic. Entramos a cualquier plataforma de consulta y tenemos las respuestas, y esa información está a la mano. Entonces, el seguir pensando que en la educación lo que necesitamos es que los estudiantes se llenen de información ya no es pertinente. Nosotros tenemos que pensar en que el sistema educativo debe estar enfocado en las competencias, en las habilidades, para que los estudiantes sepan dónde buscar la información, sepan qué hacer con esta información, cómo construir propuestas a partir de esa información, fomentar la creatividad, el pensamiento crítico. Y para poder hacer esto, incorporando otros elementos, además, tan importantes como, por ejemplo, la educación financiera, tan útil, tan práctica en la vida, la educación para la ciudadanía, en donde hablamos de valores, en donde hablamos de convivencia armónica, en donde hablamos de resolución de conflictos, justamente, el desarrollo sostenible en este mundo en donde la supervivencia del ser humano en este planeta también está supeditada a nuestra convivencia con el entorno. La educación tiene que también responder a esta coyuntura. Todos estos elementos tienen que estar en el nuevo currículum, y entender que hay unos conocimientos que yo les decía a ustedes son fundacionales, son estas herramientas básicas que hoy día en Ecuador lamentablemente no son para todos. Tenemos un porcentaje demasiado grande de niños, de jóvenes incluso, que no tienen un nivel de comprensión lectora adecuado. Tenemos un nivel muy alto de estudiantes que no tienen un nivel de resolución de problemas básicos matemáticos adecuado. Si no tenemos esas bases sólidas, es como construir un edificio sin columnas. Necesitamos construir esos cimientos y recuperar esos aprendizajes. Entonces va de la mano un proceso de transformación del sistema para que quienes están ingresando, los más pequeñitos, entren a un sistema robustecido, pero también un proceso de fortalecimiento, de nivelación, de acompañamiento para los estudiantes que ya están en el sistema educativo, que ya tenemos estas falencias, y para eso tenemos programas como el Aprender a Tiempo, en donde acompañamos en más de 3.400 instituciones educativas de forma presencial a los directivos y docentes en estrategias y metodologías para recuperar aprendizajes. Vamos monitoreando si tiene impacto, si no tiene impacto este programa de priorización curricular, y vemos que vamos recuperando poco a poco. Tenemos otras estrategias para atraer a los estudiantes que están por fuera del sistema educativo, como es el Todos al Aula, en donde con más
de 120 brigadas hemos podido identificar a más de 14,000 estudiantes que están por fuera del sistema educativo. Tenemos que atraerles nuevamente al aula. Y obviamente el proceso de formación permanente de los docentes es esencial, las comunidades de práctica y el trabajo con los docentes. Y para eso estamos estableciendo escuelas referentes. Ya tenemos más de 70 que se constituyen en ejemplos, porque hemos visto que también la evidencia nos dice que las capacitaciones solas no logran una transformación de la práctica docente, que necesitamos ejemplos los docentes para ver cómo hacer las cosas diferentes, no solamente escuchar la teoría, sino ver en la práctica cómo se hace esto, y para eso establecer ejemplos en distintos lugares del país, en colegios, en escuelas grandes, pequeñas, que implementen estas innovaciones, que puedan ser visitadas por otros docentes y que a su vez puedan ser copiadas. Y eso complementar con otras políticas, como la contratación de docentes que anunció el presidente de la República Y para cerrar empieza la brecha. hoy justamente este concurso de méritos y oposición, hoy 6 de marzo, ¿verdad? Hoy empieza y tiene previsto que sea de 2 meses. Sobre Son 10 dos meses. cosas en paralelo, Milton. Tenemos, por un lado, el concurso de méritos de oposición que lo que busca es entregar nombramientos definitivos a docentes. Estos están estructurados principalmente para sustituir docentes que se han ido jubilando, reponer los docentes que han salido en estas últimas épocas del sistema y entregar estabilidad laboral y nombramientos definitivos. ¿Cuántos son? Estos son aproximadamente 600 partidas Ya. que están en concurso de méritos de oposición para los docentes de básica, generalistas de básica. Es el primer concurso. Este año vamos a tener varios concursos. Sin embargo, esta contratación de docentes adicionales que va a reducir la brecha, que se requiere contratar más de 5,000 docentes. Ya el año pasado contratamos 3,000. Nos faltan aproximadamente 5,000. Con esto cerramos una brecha de 8,000 docentes con las que recibimos del sistema educativo. Este es un proceso que se va a hacer por contratos ocasionales. Se realiza y se incorporarán estos docentes justamente para el inicio de año lectivo en costa y en sierra, divididos en los distintos regímenes, los docentes que se incorporarán, y se hará en 2 años. Completaremos ya el 100% de este déficit docente en los 2 años que quedan. Igualmente, la contratación de psicólogos y psicólogas de los departamentos de consejería estudiantil son más de 4,000 adicionales los que se va a contratar, y esto también va a mejorar la calidad del sistema educativo. Se contratarán también por nombramientos provisionales o contratos ocasionales. Esto lo que nos permite es una contratación más rápida a través de lo que nosotros tenemos en el Ministerio de Educación, que es una plataforma de contratación que se llama Educa Empleo. Entonces, tenemos por un lado los concursos de méritos de oposición y por otro lado las contrataciones por Educa Empleo, que en el caso de docentes es para aquellos docentes de contratos y nombramientos provisionales que están en lo que ahora el escalafón plantea como las categorías inferiores de H y J. Tienen un salario equivalente a un servidor público 1, son $817 más beneficios, y estos docentes, estos procesos son sumamente acelerados y se pueden hacer 15 días antes de que tengan que incorporarse. Perfecto. Nos hemos enterado de muchos de los cambios propuestos que empiezan en este nuevo año lectivo. Ministra, le queremos agradecer por habernos acompañado y explicarnos todo esto. Se quedan muchos temas pendientes, sin duda, pero le invitamos para la próxima. Por supuesto, siempre dispuestos a seguir conversando, a hacer y aprovechar este espacio también, Milton, Vero, para hacer este llamado a la ciudadanía de mantener, yo creo que por un lado el optimismo, pero por otro lado también mantener una actitud democrática, una actitud de trabajo conjunto. Vemos que han sido muchas las cosas que se han logrado, pero también son muchos los desafíos, y invitarles a trabajar todos juntos para resolver los problemas que todos los ecuatorianos vemos. Y ahorita me acaban de escribir sobre el tema del lamentable, este tema del involucramiento de niños en pandillas. Así es. Hemos visto cosas terribles. Ahora mismo hay un caso en Guayaquil, el de Esmeraldas, que asesinaron al policía hace pocas semanas. Temas que también hay que tratarlos. Gracias, ministra. Así es, este tema del trabajo de la seguridad y el abordaje de los temas socioemocionales en el sistema educativo tiene una patita de la prevención, que con estos psicólogos podemos trabajar, pero también tiene otro elemento que ya tiene que ver con la articulación con las entidades responsables de la seguridad del país, principalmente con la policía, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando para que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan oportunidades y no se vean llamados a este tipo de actividades ilícitas que finalmente lo que hacen es llevarse sus vidas realmente al final del día, perder la oportunidad de ser ciudadanos que aportan y caer muchas veces en este tipo de bandas de las cuales nosotros tenemos que sacar. La educación es uno de los principales mecanismos para eso.
acuérdense, yo advertía, ¿no? Los problemas principales de no tener clases presenciales no son los de la educación, los tradicionales de la educación, del aprendizaje, de las materias, es los socioemocionales, y estos son precisamente secuelas de aquello, y por eso tenemos que seguir trabajando juntos para ir resolviendo poco a poco estos desafíos que nos preocupan a todos los ecuatorianos, y por supuesto, como les decía, esto se hace mejor si es que trabajamos en equipos y todos remamos hacia un mismo puerto, y si buscamos aportar hacia soluciones que sean contundentes y concretas en cada uno de nuestro entorno.